En el borde de un vasto y desolado bosque, donde la niebla nunca parecía disiparse del todo, se encontraba un pequeño pueblo olvidado por el tiempo. En este rincón sombrío apartado del mundo moderno, se erguía una casa antigua que parecía haber sido engullida por la oscuridad. Las casas vecinas, con sus techos caídos y paredes desmoronadas, rodeaban a la mansión con una especie de respeto temoroso, como si compartieran un secreto sombrío que preferían mantener en silencio. La casa, con sus ventanales rotos y su fachada desmoronada, parecía más una pesadilla materializada que una estructura en ruinas. Las leyendas que rodeaban la casa eran tan antiguas como el propio pueblo. Se decía que sus habitantes originales habían desaparecido sin dejar rastro y que la mansión estaba maldita. Los relatos sobre gritos ahogados y sombras que se movían solas llenaban las noches con una sensación de pavor colectivo. Aquellos que se atrevían a acercarse a la propiedad hablaban de un aire gélido que calaba hasta los huesos y un silencio opresivo que aplastaba cualquier intento de comunicación. A pesar de las advertencias de los lugareños, un joven aventurero llamado Lucas, conocido por su escepticismo y su sed de prueba, decidió que desentrañaría el misterio de la mansión para publicarlo en su canal de YouTube. Creía que las historias eran solo fábulas inventadas para mantener a los curiosos alejados. Armado con una linterna, una cámara y una determinación férrea, Lucas se dirigió a la casa al caer la noche, cuando el sol se ocultó tras una densa capa de nubes negras que parecían presagiar lo que estaba por venir. La oscuridad era profunda y opresiva, un manto de tinieblas que se cernía sobre el mundo. Lucas, con su linterna temblando en su mano, atravesó el jardín descuidado de la casa. Cada paso que daba sobre las hojas secas crujía como el lamento de un espectro antiguo. La puerta principal, desgarrada y medio colgante de sus bisagras, se abrió con un quejido que resonó en el silencio de la noche. Dentro, la casa parecía una cápsula del tiempo atrapada en una era olvidada. El aire estaba cargado con un hedor a humedad y descomposición. Las paredes estaban adornadas con moho y telarañas que colgaban como cortinas de un viejo teatro. Los muebles, cubiertos de polvo, estaban desmoronados y crujían bajo el peso de los años de abandono. La atmósfera estaba impregnada de una sensación inquietante, como si las paredes pudieran hablar y contar historias de sufrimiento y desesperación. A medida que la noche avanzaba, la oscuridad se hacía más densa y el silencio más pesado. Lucas comenzó a escuchar susurros ininteligibles que parecían emanar de todas partes. Al principio pensó que eran meras ilusiones auditivas provocadas por el ambiente inquietante, pero los susurros se hicieron más claros y persistentes y comenzaron a formar palabras. «Lucas, Lucas». El sonido era como un canto de sirena, seductor y aterrador al mismo tiempo. Desesperado por encontrar una explicación lógica, Lucas encendió su linterna, cuya luz temblorosa apenas rompía la oscuridad que lo rodeaba. Decidió explorar el sótano, donde los murmullos parecían más intensos y omnipresentes. Descendió las escaleras crujientes, sintiendo el peso de la oscuridad aumentar con cada paso. El sótano era una vasta extensión de sombras, con el suelo cubierto de escombros y polvos acumulados durante décadas. La linterna iluminó un rincón particularmente oscuro, donde encontró una puerta antigua y oxidada, cubierta de polvo y telarañas que parecía un obstáculo olvidado por el tiempo. Lucas se acercó a la puerta con cautela, con su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Al abrirla, un chirrido estremecedor resonó en el aire. El interior estaba lleno de viejas fotos y diarios, esparcidos sobre una mesa y en estantes desmoronados. Las fotos eran en su mayoría en blanco-negro, mostrando rostros de personas que miraban fijamente a la cámara con una intensidad que helaba la sangre. Una foto en particular llamó la atención de Lucas. Era de una familia con una semblanza inquietantemente familiar. En la imagen, un hombre, una mujer y dos niños posaban juntos en lo que parecía ser un retrato de familia de antaño.
La apariencia de los miembros de la familia tenía una similitud perturbadora con Lucas, desde los rasgos faciales hasta la postura. Su corazón se aceleró aún más y un sudor frío se acumuló en su frente mientras examinaba las fotos más de cerca. A medida que Lucas hojeaba los diarios, descubrió que estaban llenos de anotaciones caóticas y desesperadas. Las entradas hablaban de sucesos inexplicables, de un encierro cada vez más profundo en la casa y de una presencia oscura que acechaba en las sombras. La última entrada, escrita en una mano temblorosa casi legible, decía: «Hoy encontramos al último visitante. Nunca saldrá de aquí». El ambiente en el sótano se volvió más opresivo y el aire se hizo gélido. Lucas sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. De repente, una sensación fría y pesada se posó sobre su hombro. Se giró lentamente, su linterna parpadeando inquietantemente para encontrarse con una figura espectral. La figura era un espectro translúcido con ojos vacíos hundidos en un rostro que parecía estar hecho de sombras y desesperación. «Bienvenido a casa, Lucas», susurró la figura con una voz que era a la vez estérea y aterradora. El sonido era como el crujido de las hojas secas en una noche sin luna, resonando en la mente de Lucas con una intensidad que parecía atravesar su alma. El miedo se apoderó de él por completo mientras todo se volvía negro. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con la noticia de que la casa estaba vacía, sin rastro del joven aventurero que había decidido desafiar al destino. Las paredes de la casa seguían en su decadencia y el sótano estaba tal como Lucas lo había dejado, con los diarios y fotos desordenados en un rincón. Sin embargo, entre el polvo y las sombras había una nueva edición macabra. Una foto más entre los escombros. La imagen mostraba a Lucas, pero su rostro estaba pálido, con una expresión de terror eterno grabada en sus facciones. Sus ojos reflejaban una desesperación sin fin, como si el mismo infierno se hubiera manifestado en su mirada. La foto parecía un recordatorio cruel de que la casa había reclamado a su último visitante, atrapándolo en un ciclo interminable de miedo y oscuridad. La leyenda de la casa continuó creciendo, alimentada por el nuevo capítulo en su historia de horror. El pueblo, una vez más, quedó en silencio, temeroso de la casa y de lo que la oscuridad podría traer. La mansión permaneció en pie, como un monumento a lo desconocido, esperando a su próximo desafiante para que el ciclo de terror y desaparición pudiera comenzar de nuevo.